¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy estoy afuera en este día ventoso, hay ruidos de fondo, o sea que voy a probar al máximo cómo deficiente es la cancelación de sonido de este micro. Y nada, esto es un setting un poco diferente al que suelo subir en mis vídeos y voy a hablar de un tema bastante diferente de lo que suelo hablar. Voy a contaros un poco una experiencia mía personal. Sin embargo, vi un vídeo muy parecido a lo que quiero hacer hoy, hace poco, de un chico que se llama Rust, Raúl. O sea, sube contenido de fitness sobre todo, pero me gusta mucho porque tiene un enfoque como bastante diferente, un enfoque mucho más espiritual, por decirlo así, un poquito más holístico dentro del tema fitness y me interesa un montón. Y bueno, pues en ese vídeo él hablaba sobre su experiencia en el mundo del fitness, el entrenamiento, las diferentes etapas que pasó y cómo básicamente pues él pasó de tener un TCA a tener un tipo de anorexia a llegar a poder alimentarse de forma sana, a tener una relación positiva con la alimentación, con el entrenamiento, no ser un obsesivo. Y yo soy una persona que lleva entrenando toda su vida. Tengo 25 años, llevo más de 10 años entrenando. Empecé a entrenar cuando tenía 15. Y realmente, pues con cada entrenamiento he pasado de todo. He pasado etapas muy obsesivas, etapas súper eh, negativas a nivel psicológico. He pasado por un montón de tipos de actitudes y me he dado cuenta que el mundo del fitness en general es una mierda. O sea, básicamente. Está muy bien el ejercitarse, pero es verdad que es muy fácil el pasar el umbral de querer mejorarte a ti mismo, de querer tener una buena forma física, de querer verte bien, a volverte un obseso de tu imagen personal y sobre todo que esa imagen personal se vuelva un parche para pues carencias que tengas tú a nivel emocional, traumas, etcétera. O sea, hay un montón de memes de este tema, ¿no? De básicamente te deja la novia y lo primero que haces es ir al gimnasio a ponerte fuerte, porque así ella verá lo que se ha perdido, ¿no? O tienes un trauma emocional y bueno, me voy a poner fuerte para así ser una persona nueva a ojos de tu ego y creer que eso está solucionado cuando solamente estás barriendo debajo de la alfombra. Pero bueno, voy a hablar un poquito de todo esto, os contaré mi experiencia, así que sin más dilación, comienzo. Yo empecé a entrenar pues, alrededor de los 14, 15 años y realmente nunca fui un niño muy activo físicamente cuando era niño. Era un niño muy retraído, muy introvertido, bastante autista. No, que yo sepa, no tenía autismo, pero sí que es verdad que era un niño pues muy introvertido y pasaba muchísimas horas jugando videojuegos, como muchos niños de mi edad que a lo mejor pues les costaba más socializar o simplemente no les llamaba el mundo del deporte, pues pasaba muchas horas delante de la pantalla, sentado sin hacer nada. Y sí que es verdad que de pequeño pues mis padres hicieron mucho, sobre todo mi padre, que es una persona muy activa porque yo hiciera deporte, fútbol, natación, cosas así, tenis y tal, pero los deportes más clásicos pues nunca me gustaron. Y cuando tendría cerca de 13, 14 años, me cambié del colegio en el que estaba a un instituto diferente. Y recuerdo que al hacer ese cambio, empecé a ganar bastante peso. No por nada, sino porque la cafetería del nuevo instituto al que iba tenía unos bocadillos que estaban impresionantes. Y recuerdo que era una guarrada esto de mantequilla, con mayonesa, con salsas y todo. Y me comía todos los recreos dos bocadillos. Claro, eso durante X meses, pues me volví un poco un tonel que realmente no estaba gordo, gordo como tal, pero para lo que yo fui siempre, para mi estructura física, sí que me veía gordo. Y recuerdo perfectamente un momento concreto en el que fui a la playa con unos amigos y nos sacamos la típica foto grupal todos así en el agua. Y todos mis amigos estaban delgados y yo salía a la esquina y parecía el gordo del grupo. Y yo me vi en esa foto y no me reconocí. Dije, este no soy yo. O sea, nunca he estado así. ¿Cómo puede ser? Me veo en la foto con la chicha saliendo por encima del bañador. Esto no puede ser. Y ahí llegó un punto que dije, tengo que hacer un cambio. Y empecé pues poco a poco entrenando aquí en casa. Tengo gracias a mi padre pues un par de pesas en casa, un par de cositas, una máquina y tal, y pues pude empezar a hacer cosas con eso. Estuve cerca de casi un año, unos cuantos meses entrenando con eso y luego di el salto junto a un amigo mío del instituto a ir al gimnasio. Y vamos después de clase. Y básicamente, pues en ese momento, entrando ya en la adolescencia y sobre todo empezando a entrenar por primera vez, ya empiezas a ver los pequeños cambios, ¿no? Que es lo que hace que mucha gente, sobre todo los chicos jóvenes y tal, se enganchen mucho al gimnasio y es la idea de ese atractivo de decir, quiero pegar un glow up, ¿no? Quiero hacer un cambio y que de repente sea irreconocible, de que la gente de repente se fije en mí, las chicas me hagan caso, de repente estar en forma, ser guapo, llamar la atención. Y yo durante la niñez sobre todo, pues nunca fui un niño que realmente fuera ni muy sociable, ni tuviese pues muchas chicas que estuvieran detrás mía. Nunca tuve pues ese factor. Y sí que es verdad que sobre todo ya desde el inicio ya la base estaba un poquito mal
el querer ejercitarme o el querer mejorarme con la idea de cubrir una carencia, que yo no lo pensaba así, yo en ese momento no lo veía a nivel consciente, pero sí que es verdad que eso al posteriori pues lo veo. Y el caso, empecé a entrenar, estuve bastante tiempo, yo ya desde el inicio fui bastante disciplinado, estuve unos cuantos años y ahí ya empecé a notar cambios. Cuando yo tendría alrededor de 16 y 17, ahí ya fue cuando se me veía más o menos fuerte, se me veían ya abdominales, se me veía un poco así la vena del brazo y tal. Y ahí ya de repente, claro, el ego te sube, de repente las chicas te hacen caso, de repente llamas la atención, la ropa te queda mejor, te sientes más confiado, te sube la autoestima. Y todo eso está muy bien, no digo que necesariamente tenga que ser algo malo, pero sí que es verdad que pienso que muchas veces hay que tener un poco de cuidado cuando se nos va un poco la rosca, porque ahí está el problema, cuando tu identidad, tu nueva identidad, se basa únicamente en un físico. De repente tú ya no eres Oscar, en mi caso, ya eres el que está fuerte. ¿Y qué pasa si de repente pierdes esa identidad? ¿Qué pasa que si por lo que sea ocurre algo y no puedes entrenar y pierdes peso? Ahí está el problema. Y bueno, pues pasaron los años, estuve bastante tiempo entrenando pesas, básicamente en el mismo gimnasio hasta cerca de los 18. Y ahí en la base está lo que yo veo, entre una de las muchas cosas, el problema es con el fitness moderno. Y es el hecho de que no se busca fortalecer el cuerpo para ser una persona robusta. Se busca simplemente el potenciar ciertos músculos, ciertas partes del cuerpo, para apelar a esa estética visual, sobre todo a los femeninos, ¿no? Al tener brazos grandes, un pecho grande, una espalda grande, tener abdominales y tal. Y durante todo ese tiempo pues entrené de forma errónea. Básicamente pues hacía mucho el burro respecto a cosas que veía en redes sociales. Hacía pues sentadilla, peso muerto, ejercicios así con todo el peso que podía, a pesar de que no lo podía tolerar realmente. Intentaba hacer más de lo que mi cuerpo me permitía y eso a la larga pues me acabó pasando factura. Pero bueno, estuve esos años entrenando, luego fui a estudiar a la universidad, cambié de sitio. Yo soy de Tenerife, vivo en Tenerife, pero yo estudié en Pamplona. Y en primero de carrera, pues fui allá, empecé a estudiar, empecé a entrenar, y ahí ya empezó a pasarme un poco factura al cuerpo. Y es el hecho de el empezar a desarrollar lesiones. Empecé sobre todo con mucho dolor lumbar, me dolía un montón la espalda. Yo soy una persona que pues en su momento sobre todo no estiraba nada, no hacía nada de movilidad, no hacía ningún tipo de ejercicio que tuviera que ver con el fortalecimiento de las articulaciones, del tejido conectivo. Era todo muy ABC. Quiero estar fuerte, quiero músculo. Lo que pasa es que cuando tú no te das cuenta de todo eso, el cuerpo es mucho más que puro músculo. El cuerpo es tejido óseo, es tendones, son articulaciones. Y todo eso se tiene que fortalecer más allá del puro músculo, porque si no te vas a romper. Al final es como intentar construir una edificación y juntando las vigas o juntando las columnas con bridas, en vez de soldarlo, en vez de juntarlo con algo sólido que haga que realmente resista, juntas un pilar de piedra con otro, con una brida de plástico. Eso obviamente pues no se va a unir, no se va a quedar bien. Y eso fue lo que me ocurrió a mí sobre todo tras años de levantamiento de pesas de forma errónea, de hacer el burro, de hacer eso que me decían en las redes, de tienes que hacer sentadilla, tocar el culo con el suelo, tiene que ser intensidad, cada entrenamiento te lobotomizan siempre. Y llegó un punto pues de no retorno. A los años recuerdo que estaba en tercero de carrera, ya tendría cerca de 6 años de entrenamiento, 7 años de entrenamiento más o menos, y hubo un día en particular en el que ya mi cuerpo pues petó. Fui a hacer piernas, lo recuerdo perfectamente. Fui a hacer piernas, empecé a calentar, tenía un dolor lumbar horrible, ignoré completamente a mi cuerpo, me daba igual todo. Y fui a hacer sentadillas. Fui calentando, fui aproximando y cuando llega el peso, que recuerdo que fueron 180 kilos en la jaca, en la sentadilla de esta máquina, bajé la sentadilla, fui a subir y cuando fui a subir me quedé en sitio. Sonó un crujido súper intenso, sonó y noté que algo en mi espalda petó. Dije, aquí algo se ha roto 100% porque esto no es normal. Me dio un pinchazo cervical, no podía ni moverme, me quedé en el sitio, tuve que bajarme de la máquina como pude arrastrándome por el suelo, tuve que ir caminando urgencias a que me pinchasen, en fin, un show, fue horrible. Y ahí ya realmente fue el primer punto de inflexión un poco dentro de mi viaje, dentro del mundo del entrenamiento, y es el pensar, joder, se supone que uno entrena para estar bien físicamente, para sentirse bien, para ser robusto, más allá de verte bien. Y yo en ese momento tenía 20 años y tenía una hernia discal. A posteriori de esto, fui a un fisio y fui a varios sitios y fui al médico, me hicieron un escáner en la espalda y efectivamente me había herniado un disco.
Y claro, esto te hace replantearte las cosas diciendo, joder, soy tan joven y ya realmente tengo una hernia, ¿cómo me voy a ver yo con 40 años, con 60? Si llego a la vejez, ¿cómo voy a estar? Voy a estar hecho mierda, ¿no? Y ahí ya decidí como hacer un pequeño cambio. Seguía entrenando porque al final ese lavado de cerebro que tenía del gimnasio pues no se me había ido. Y recuerdo que tuve que cambiar bastante mi forma de entrenar. Sufría bastante de dolores en general. Estaba muy limitado a la hora de hacer ciertas cosas y aún así yo cabezón iba. Y también recuerdo que ya no solamente fue por la hernia, sino tenía tanta debilidad articular porque yo lo que hacía mucho era hacer ejercicios, sobre todo aislados. Desde que me empezó a dar dolores, lo que hacía era, tengo que hacer espalda, pues en vez de hacer remo con barra, hacerlo de la forma en la cual tu cuerpo tienes que estabilizarse porque estás con un peso libre al jalar la barra. Tu cuerpo tiene que hacer fuerza, tienes que cargar todo ese tejido de tendones, toda esa masa ósea, tiene que estar tensa para tú poder hacer contrapeso. Claro, ¿qué pasa? Que si tú aíslas el músculo en una máquina, todo ese trabajo articular ya no se realiza. Y tu cuerpo, como dije antes, son como pequeños, son trozos de hierro unidos con bridas, ¿no? Es una masa que está como conectada de forma débil. Pues a raíz de eso tuve una debilidad articular brutal. Y yo recuerdo estar caminando en una bajada, yendo de mi residencia al gimnasio, y cada paso que daba sonaba un crujido. Eran mis rodillas, era cruc, 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 cruc. Y desarrollé un problema a raíz de tener, y eso lo sé ahora años después de haberlo analizado y haberme dado cuenta de ello, sufrí un problema y es que tenía muy poca flexibilidad, muy poca movilidad, sobre todo de cadera. Y al tener una movilidad de cadera muy reducida, eso repercutía en todo, ¿no? Repercutía yo al hacer sentadilla, al bajar, me daba un valgo de rodilla que me cargaba la lumbar y luego eso me dio problemas de tobillo, problemas de rodilla, problemas de cadera, problemas de espalda. O sea, el cuerpo realmente es una obra de ingeniería impresionante que requiere de un conjunto, ¿no? Y no podemos pensar en ello como partes aisladas, y ese fue mi gran error. Y bueno, pues básicamente durante X tiempo seguía entrenando, seguía haciendo pesas, seguía testarudo. Yo desde siempre, claro, llevaba entrenando 6 días a la semana desde que tendría 16, 17 años. Yo ya eso era parte de mi identidad. ¿Cómo no voy a entrenar? Falta un día y me muero, no puede ser esto. Y pues llegó un punto en el cual acabé muy saturado. Acabé la universidad, me volví aquí a Tenerife, seguía entrenando en el mismo gimnasio de barrio que llevaba entrenando toda la vida y llegaba a un punto en el cual estaba extremadamente quemado. Ya no solamente por estas limitaciones físicas que tenía, sino también porque estaba increíblemente aburrido. Es decir, el levantar pesas, al menos si lo haces en la típica dinámica de gimnasio, de tengo una rutina, hago X ejercicios siempre los mismos días, siempre las mismas series, siempre el mismo patrón de movimiento, todo igual. Eso lo que hace es que acabes hasta los huevos, sobre todo en mi caso. Es decir, llevaba yo entrenando desde los 16 años la misma rutina hasta los 20, 21, 22. Y llegó un punto que dije, no puedo más con esto. Y durante todo ese tiempo llevaba bastante, no sé si decir resentido, pero sí que vivía un poco con las penitas de decir, me gustaría probar algo nuevo. Nunca he sido de probar otro deporte, solamente he hecho pesas, no he hecho nada más. Y durante esa época, sobre todo a raíz de la universidad, pues hice una serie de amistades, las cuales les gustaban mucho los deportes de contacto. Les gustaba mucho el boxeo, las MMA, el jiu-jitsu y todo. Y yo nunca había participado en ninguno de estos deportes, pero sí que es verdad que me llamaba mucho la atención. Y dije, joder, ojalá probar algo de esto, ¿no? Me gustaría. Pero tenía la limitación de decir, no puedo hacerlo porque perderé peso. Porque toda esta masa muscular que he construido con los años, claro, estoy muy limitado y encima tengo una hernia. Y soy muy débil corporalmente. ¿Cómo puede ser esto? Y pues yo mismo me ponía todas esas limitaciones y nunca me permitía el dar el paso de decir, joder, tío, pues solo se vive una vez, ¿por qué no pruebas aquello que quieres realmente hacer, que sabes en el fondo que te podría gustar? Y básicamente, pues eso, seguí en el gimnasio hasta que llegó un día en el cual no pude más. Y esta es la segunda parte, o una de las cosas de las que quiero hablar en este vídeo, que es el ambiente del gimnasio. El ambiente del gimnasio es de las cosas más tóxicas que he visto yo en mi vida. Realmente es un ambiente de gente que vive con carencias, están todos tronados de la cabeza, es decir, tú llegas a un gimnasio y, como no, siempre hay gente normal. Obviamente estoy generalizando mucho, hay personas normales que simplemente les interesa ejercitarse un poco y ya está, pero sí que es verdad que es un tema tan nicho, sobre todo el tema hardcore de gimnasio, del típico pibe culturista o fitness que se quiere dedicar a ello, que quiere competir o que está extremadamente obsesionado con la estética, con el levantar pesado o X cosas, se convierte en una cultura muy, muy tóxica, ¿no? Y yo, sobre todo en el gimnasio, acabé muy saturado de cada vez que llegaba. Siempre es la misma dinámica, ¿no? Entras en el gimnasio y tienes, cada vez que entras te mira la gente y si te mira un hombre, en el caso de que seas un chico, te analiza de arriba abajo en un segundo, te escanea, te compara y dice, vale, está más fuerte que yo, está menos, si está más fuerte que yo, sí, pero seguro que se pincha, seguro que tal. Si está menos fuerte, yo estoy más fuerte que él.
todo esto son cosas sutiles, pero si tienes una capacidad mínima de leer a la gente o eres capaz de tener algo de inteligencia emocional, sabes leer una habitación, sabes cómo es el lenguaje no verbal, te das cuenta de que hay muchísima comparación, ¿no? Miradas por encima, la gente se compara, todo el mundo es un cuchichea y tal. Y llegó un punto que esa dinámica me cansó muchísimo, me acababa drenando muchísimo energéticamente, yo llegaba y salía de ahí sin ganas de hacer nada, desganado, y dije hasta que llegó la cosa. Y me acabé apuntando boxeo. Una vez acabé ese punto ya de ebullición, dije a tomar por culo todo, no quiero más ver un gimnasio en mi vida. Y básicamente pues me fui a boxeo. La verdad es que el cambio fue bastante intenso, sobre todo porque yo no estaba nada acostumbrado a la dinámica de las artes marciales, ¿no? Que requiere muchísimo de todo el cuerpo. Es una actividad que requiere un montón de capacidad cardiovascular, requiere mucho de dinamismo físico, requiere mucho, sobre todo, de rotación de corporal. Es decir, tú cuando estás boxeando, tiras los ganchos, tiras los uppers, tiras los jabs, todo es rotación de cadera, rotación del tronco. Y yo estaba tan acostumbrado a ir al gimnasio siempre era la misma patrón de movimiento. Voy a entrenar y hago esto, peso A de punto A a punto B, contraigo el músculo, paro, todo súper estático, todo súper robótico. Y me costó bastante adaptarme. Las primeras semanas lo pasé bastante mal, tenía unas agujetas horribles, tenía cero cardio, corría 10 metros y me asfixiaba, o sea, era horrible en ese sentido, pero realmente me gustó mucho porque fue una cura de humildad muy grande, ¿no? Uno sobre todo que tiene esta imagen psicológica de decir, soy un tío que está fuerte, ¿no? Físicamente te ves fuerte y dices, ¿qué voy yo a no poder hacer nada de esto? Y realmente cuando tienes todas esas creencias y te las rompen tan rápido, llegas ahí y hasta el chiquillo más pequeño, delgado así, de 14 años, te da una paliza, boxea mucho mejor que tú, se mueve rápido, no se cansa, te da por todos lados, dices, Dios mío, ¿esto qué es? Y ya ese castillo de cartas, ¿no? Ese castillo de naipes que era tu identidad, el tío fuerte, se rompe. Sin embargo, es una oportunidad muy buena, ¿no? Para realmente ser capaz de aprender de eso y adaptar tu personalidad y tu forma de ser y tu ego a decir, oye, pues igual hay gente que sabe mucho más que yo, igual tengo que tener más humildad, igual me tengo que relajar un poco y no obsesionarme con esto. Y a raíz de eso, pues empecé a perder la obsesión que tenía por las pesas y me empezó a encantar el mundo del boxeo, ¿no? Y también, sobre todo, empecé a disfrutar mucho más otra vez de hacer deporte, de la fisicalidad, de decir, hostia, que puedo no aburrirme al entrenar, que puede que el entrenar sea algo dinámico, sea divertido, no sea una tarea tediosa que yo tenga que estar haciendo desganado. Y me enganché, empecé a ir todos los días, seguía haciendo pesas, sin embargo, muchísimo menos. Y ya llegó un punto que esa idea que tenía yo de no puedo perder músculo, de todo este tiempo que he hecho entrenar pesas, tiene que ser para algo, ya me daba igual. Decía, joder, con lo que disfruto de hacer esto, me la pela si me quedo delgado, si me quedo así, me da igual. Y descubrí que realmente no fue así. Como podéis ver a día de hoy, pues se nota que hago ejercicio, se nota que hago pesas. Sin embargo, a día de hoy entreno pesas a lo mejor una vez a la semana, como mucho. Y no lo hago ni de coña con la misma intensidad que hacía antes, hago full body y ya está, de forma muy minimalista. Y realmente sorprendería lo capaz que es el cuerpo de realmente mantenerse en forma y retener todos esos años de pesas y retener ese músculo y tener esa capacidad de adaptación si realmente le das las herramientas adecuadas, ¿no? En ese caso, pues un descanso adecuado, te alimentas de forma adecuada. Si haces todo esto, tu cuerpo es más que agradecido. Y estuve durante un año boxeando, básicamente. Estuve haciendo boxeo durante un año. Y me cambió bastante a nivel personal, me dio mucha más confianza el hecho de tú saber que te puedes defender más o menos en una situación de conflicto, si es que llega a ocurrir. Obviamente, pues no se quiere tener una situación así. Sin embargo, si tienes esa capacidad, vives tranquilo con ello. Y, y aún así descubrí, como todo en esta vida, ¿no? Hay mucha gente que vive atrapada, hay mucha gente que la mente, desgraciadamente, pues les limita muchísimo y les encasilla, los mete en esta burbuja en la cual no les deja ver más allá y es como un caballo con las vendas a los lados. Sí, me pasaba lo mismo en el gimnasio con la gente de gimnasio, ¿no? Esta mentalidad atrapada de decir, tengo que vivir por y para esto, ¿no? Tengo que ser súper obsesivo, tengo que tenerlo todo medido, tengo que pesar cada caloría, tengo que hacer todo esto. Pues en el gimnasio pasa, al igual que también pasa en el boxeo. Y es que, bueno, también es un mundo bastante sectario, sobre todo, pues recuerdo el entrar al gimnasio de boxeo y aunque me gustaba un montón el deporte, es verdad que la mente no era el mejor. Es decir, tú llegabas y la gente era como, se miraba por encima del hombro, había mucho pique entre la gente, mucho ego de yo soy mejor que este. Y yo seguía sintiendo pues curiosidad por más cosas, ¿no? Quería probar a hacer Muay Thai, quería probar a hacer kickboxing, quería probar a hacer Jiu-Jitsu, MMA, toda esta clase de cosas, pues expandir un poco más ese arsenal de artes marciales que tanto me había llamado la atención.
Y se lo había comentado a varios amigos del gimnasio y todo el mundo me vacilaba con ello, como diciendo, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres maricón? ¿Quieres agarrarte con otro hombre? ¿Quieres eso es de gays? ¿Eso tal? O dar patadas, ¿eso para qué? Tienes que pelarte como un hombre. Los hombres de verdad se pegan a piñas, se dan puñetazos y dices, joder, pues realmente si yo me voy a pegar con alguien, quiero poder tener muchas herramientas, ¿no? No quiero ser limitado y decir, no, soy un hombre, así que solo tal. Es como, sí, bueno, luego me coge alguien que sepa suelo y me parte en dos como un cigarro, ¿no? Me dio una cura de humildad, pensando yo que era un tipo duro y que realmente eso se trasladaba a algún tipo de aspecto marcial, de aspecto conflictivo, ¿no? El jiu-jitsu ya me partió el ego definitivamente. Es decir, yo ya llegaba y decía, bueno, sé que obviamente hay gente que es superior a mí, soy consciente de que realmente cualquiera me puede ganar, pero vengo de boxear, sé pegar, pego fuerte, soy capaz de moverme más o menos bien y tal. Y como no llegué a MMA, llegué a hacer jiu-jitsu y me partieron, pero otra vez, cuando tu ego está aquí y luego sube aquí y te lo vuelven a poner aquí, realmente dices, vale, igual debería calmarme y ser consciente de que siempre hay alguien que sabe más que tú, siempre hay alguien superior, siempre hay alguien que te puede ganar. Y eso es lo que me enseñó el practicar MMA, ¿no? Recuerdo encima el primer día que pisé el tatami, que había sparring, y claro, yo venía de boxeo, yo tenía una base pues muy centrada en solamente tirar puños y ya está. Y los primeros 10 segundos de un sparring, un chico me dio una low kick que me partió, me partió el muslo. Recuerdo que encima cayó en la pierna flácida, porque al final si te van a dar una patada, lo ideal es contraer el músculo para que no duela tanto. Si te dan con el músculo sin contraer, eso es, pero de los mayores dolores que uno puede sentir. Me partió la pierna de una patada, me tiró al suelo, me sometió, me hizo un mataleón, tuve que tocar y acabé ese día destrozado. Acabé con un ojo morado, acabé lleno de moratones, acabé reventado físicamente, dolor en todo el cuerpo. Sin embargo, me gustó un montón porque al final dije, hostia, yo tenía esta imagen de mí y de repente se ha derrumbado. Quiero aprender a hacer esto, quiero ser mejor, quiero mejorar. Y ahí es donde yo creo que de verdad está la idea de progreso dentro de la fisicalidad, de verdad está el aspecto positivo dentro de lo que es la marcialidad, que ya no es tanto el quiero ponerme fuerte como una idea de desarrollo personal, ¿no? El hecho este del ego, de verme mejor, quiero estar así para llamar la atención de las chicas. Esto es un factor de decir, quiero mejorar en esto porque veo que soy malísimo, que cualquiera me gana, que cualquiera me da una paliza, no quiero sentir esto otra vez, quiero ser mejor. Y a raíz de este viaje que uno empeña dentro de las artes marciales sobre todo, está el hecho de que realmente es una pelea de tú contra tú, es un tú contra tu ego. Porque al final es verdad que sí, tienes típico pique de gimnasio, tienes a lo mejor un compañero al cual hoy está el día complicado. Pues lo que digo, siempre hay alguien con quien tú te puedes acabar picando. Un compañero que a lo mejor llegas el primer día, te da una paliza, pasan unos meses y de repente llegas un día y le pillas tú. Y dices, joder, le gané a este tío. Pero realmente no es una cosa que a ti te carcoma el alma. Sin embargo, el aspecto de tú mejorar respecto a ti mismo, de decir, joder, hace 2 meses no sabía ni, ni hacer nada, no sabía hacer un derribo, no sabía dar una patada, era rígido como una tabla, como podría ser mi caso, ¿no? Yo sobre todo en el gimnasio estaba así, siempre, estaba súper tieso, súper poca flexibilidad. Recuerdo el primer día, sobre todo también hicimos unas patadas altas, hicimos un poquito de calentamiento de Muay Thai, dándole a los pagos con un compañero y tocaba dar una high kick y yo no podía levantar la pierna más allá de mi cadera y me decías que ¿cómo puede ser esto? Tengo cero movilidad. Y recuerdo los 6 meses que ya podía dar una high kick perfectamente. Esa clase de cosas que tú dices, antes no podía hacer esto y ahora sí, antes no sabía de esto y ahora lo empiezo a entender, antes no podía ni tocar a este chico y ahora de repente soy capaz de someterlo, por ejemplo. Toda esa clase de cosas hacen que sea un desarrollo mucho más sano, porque realmente es tú contra ti mismo, es tú constantemente día tras día sufriendo y aguantando y tratando de perseverar a pesar de que ves que no hay ningún tipo de progreso para que cuando echas la vista atrás tras un año, tras X tiempo, has mejorado. Eso está mucho mejor, sobre todo a nivel personal, a nivel ego, a nivel desarrollo personal, si se quiere ver así, me parece mucho más positivo. Y bueno, finalmente para concluir este vídeo me gustaría hablar un poco del aspecto que seguramente titula este vídeo, ¿no? Que es la parte de si el gimnasio realmente es una obsesión o si es un desarrollo, si se debe entrenar o no, si es algo positivo o si a la larga es algo negativo. Y yo realmente creo que lo que importa mucho es la razón por la que uno hace las cosas, ¿no? La intención con la que las hace. ¿Lo haces desde una postura de carencia, lo haces desde una postura de querer llenar un vacío o lo haces desde una posición de tu querer mejorarte genuinamente a ti mismo, sentirte mejor, mejorar tu calidad de vida, tener una experiencia de esta realidad, de este mundo mejor, ¿no? Porque al final, por mucho que se quiera negar esto, se quiera pintar de otra forma, a día de hoy por muchas corrientes ideológicas,
no hay mejor forma que experimentar la realidad, la vida, de vivir, que siendo una persona sana y robusta. Si tú tienes sobrepeso, si tú tienes una salud de cristal y a la mínima estás malo y todo el día estás sufriendo, eso no es una calidad de vida decente. Sin embargo, si tú eres una persona que nunca se enferma, que eres firme, que si hace falta aplicar algún tipo de violencia, resolver algún tipo de conflicto, puedes hacerlo sin pestañear. Todo eso mejora tu vida. Sin embargo, como era mi caso, pues en su momento no. Yo, aunque no fui consciente de ello, obviamente, pues tú cuando vas a pisar un gimnasio no vas a decir, voy a hacer esto para cubrir, cubrir las carencias de mi infancia, ¿no? No tienes ese proceso de pensamiento. Sin embargo, sí que es verdad que muchas veces, pues inconscientemente, se acaba desarrollando así, ¿no? Y como fue mi caso, pues el hecho de querer sobrecompensar una infancia de carencias a nivel afectivo con, pues en mi caso, el género femenino, ¿no? O el no sentirme a gusto con mi cuerpo, conmigo mismo y de repente verme fuerte, fue algo que sí, que me infló el ego, pero a la misma vez, pues pudo crear un poco, inflar más esa carencia de decir, ahora mi identidad se basa en esto, ¿qué pasa si pierdo esto? Ya no seré yo, ¿no? Ya no seré la persona que yo creo ser, y realmente eso puede ser algo súper perjudicial porque dependes de eso, de repente, ¿no? Ya tengo que ser súper obsesivo con ello. Y realmente recuerdo que mi obsesión llegó hasta puntos muy exagerados. O sea, yo lo veo a posteriori ahora y en su momento se camuflaba sobre todo, se camuflaba con disciplina, se camuflaba con el yo pensar de esto lo hago para como algo positivo, ¿no? Esto es algo necesario si quieres alcanzar tu máximo potencial. Sin embargo, lo veo ahora y digo, joder, tío, estás enfermo. Por poner un ejemplo, ya no solamente eran los excesivos entrenamientos de entrenar 6 días en semana con toda la intensidad posible, a pesar de que el cuerpo necesita descansar. Tú cuando generas músculo, tú cuando generas adaptación a un estímulo, es cuando descansas. Y esta cultura que hay a día de hoy del grindear, ¿no? Tienes que estar grinding todo el día trabajando, todo el día entrenando, entreno 2 veces al día, a todas horas, no duermas, ¿no? Esta mentalidad muy de David Goggins, que al final ese hombre ya se ve que está terriblemente traumado por su infancia, es una persona terriblemente enferma mentalmente, pero se glorifica mucho en esta sociedad el más, ¿no? El no parar, el siempre rendir todo el tiempo. Y realmente si no se descansa no se adapta, ¿no? Pues ya no solamente fue hasta a nivel físico, sino recuerdo tener una serie de obsesiones nutricionales muy grandes, ¿no? Yo tenía muchas carencias nutricionales, aunque no lo quisiera ver en su momento, pero yo con lo que me obsesionaba era con las calorías y las proteínas, ya está, mi cabeza era eso, mi cabeza era algo lineal, completamente la dieta esta que se llama de If It Fits in Your Macros, que se llama IFIM o IFIM, se escribe como en inglés, ¿no? Que básicamente es, si cuadran tus macros, te comes lo que sea. Da igual que este donut tenga 12 ingredientes artificiales y más químicos que la lejía, que siempre y cuando tenga las calorías que a mí me interesan, me la pela. Si llego a mi proteína diaria, me da igual lo mismo, ¿no? Y esa era un poco mi filosofía durante mucho tiempo. ¿Qué pasa? Que eso te da una salud de mierda. Yo recuerdo sobre todo una época estando en la universidad, que pues claro, uno siendo universitario tiene poco dinero. Y yo para administrarme mejor mi dinero, literalmente hubo una época que solamente comía pan y huevo. Ya está. Compraba pan en el supermercado porque un paquete de 3 barras me valía menos de 1 euro, las congelaba y todos los días me hacía un bocadillo de pan con huevo frito. O sea, ni siquiera era frito, era coger la sartén, le ponía el chorro justo de aceite con el spray, lo quitaba con una servilleta para que fuera como lo menor calórico posible y ya está. Y era proteína y carbohidrato y ya está. ¿Qué pasa? Que es horrible. Una cantidad inmensa de deficiencias nutricionales, pues horribles. Y como no, pues mi salud pasó factura. Además de eso, también recuerdo mucho pues el tomar suplementos que al final, por mucho que se quiera pintar como algo sano, la grandísima mayoría de suplementos son una mierda. Son casi todos químicos, son casi todos con una cantidad ingente de ingredientes, perdón, que no son naturales, que son artificiales, que la procedencia y el cómo se hace esos suplementos son malos, pero como ya se tilda de producto para deportistas, pues ya la gente piensa que es algo bueno. Todo eso me pasó un montón de factura, tuve un montón de problemas de salud, me ponía malo súper a menudo, me cogía un montón de resfriados, problemas de estómago, fatal, fatal, todo fatal. Y no fue hasta que pasó muchos años que me di cuenta que el contar calorías no sirve de nada, el contar esta clase de cosas no sirve de nada y que uno debe centrarse completamente en la densidad nutricional, en que sea un alimento natural, que tenga un solo ingrediente, que sea orgánico a poder ser. Y cuando te alimentas de forma correcta, todo lo demás viene. Si tu cuerpo tiene los nutrientes que necesita, tu cuerpo rendirá como necesita, tu cuerpo se adaptará a ello. Y bueno, dentro de esta enfermedad mental de la alimentación, aparte de pesar absolutamente todo lo que comía, recuerdo una vez que bueno, yo solía hacer una cheat meal
a la semana, o eso está muy de moda, ¿no? La comunidad fitness, un día a la semana haces una comida trampa. Sin embargo, yo tenía como tanta ansiedad por comer de forma, pues, de esa típica de gimnasio, arroz y pollo, cosas súper simples, ¿no? Carbohidrato y proteína, ya está, nada más, cero de otra cosa. Como comía tan mal, pues básicamente tenía un montón de ansiedad y sentía que tenía que hartarme a comer como un gordo el fin de semana. Y recuerdo de días de levantarme y comerme 2 gofres con Nutella, o sea, unas verdaderas hartadas de comida asquerosa con 1000 ingredientes artificiales que yo acababa malísimo, acababa con ganas de vomitar. No sé, era una relación con la comida súper tóxica. Recuerdo también un día que salí con unos amigos a cenar, nos comimos unas hamburguesas y cuando llegué a casa me sentía tan mal por haber comido fuera de dieta el día que no me tocaba, supuestamente, que me puse la elíptica a pedalear y me tiré 4 horas seguidas. Me tiré 4 horas, me acosté a dormir a las 4 de la mañana, recuerdo. O sea, llegué de cenar de noche y me tiré hasta las 4 de la mañana pedaleando para supuestamente sobrecompensar con esto, ¿no? Y realmente esto es un TCA como un manual, o sea, una catedral súper grande, un TCA de manual. Sin embargo, como se tiene esta cultura de la disciplina, de todo por el objetivo, de realmente esto es disciplina, no es obsesión, uno no se da cuenta de ello hasta que no sale. Y realmente te puede lastrar un montón, puede lastrar tu vida personal, tus relaciones interpersonales, el no ser capaz tú de desconectar mentalmente, el decir, joder, tienes una novia y no puedes salir a cenar con ella porque me voy a saltar mi dieta, tengo que cuadrarlo en mis macros, deja que mire cuántas calorías sería. O sea, es decir, yo lo pienso ahora y claramente mi familia en su momento estaba preocupada conmigo, ¿no? Por eso. Y yo era, no me entendéis, yo es que soy disciplinado, yo es que soy tal. Yo lo veo ahora y digo, tú lo que eres es gilipollas. Y bueno, en conclusión, realmente el hacer deporte es algo súper positivo, pero importa muchísimo el cómo se enfoque, ¿no? Yo recomiendo a todos los que vean este vídeo que en el caso de que os interese ponerlos fuertes, se puede hacer de forma muy simple, de forma muy sana, se puede hacer de una forma a la cual no os cuesta un solo euro. Y es tan simple como iros a un parque de calistenia un par de veces en semana, 3 veces en semana si queréis, hacer dominadas, hacer fondos para piernas, hacer zancadas, hacer unos sprint. Si tenéis acceso a algún tipo de pesa, pues usar algún tipo de lastre. Y simplemente con esta clase de ejercicios, creando una progresión, se puede crear un físico más que decente, ¿no? Te puedes crear un cuerpo súper ágil, súper apto para hacer todo tipo de deportes, para disfrutar de la fisicalidad, ¿no? Que es lo importante, es decir, de qué sirve el estar fuerte, de qué sirve el estar hinchado si luego no puedes ir a la playa y correr, echar un sprint, nadar, disfrutar de tu físico, no disfrutar de la vida, el estar en la naturaleza, el coger algo de aire. Esa es otra cosa, el ambiente de los gimnasios, ¿no? El tener luces artificiales con música satánica de mierda que ponen ahí, estar escuchando reggaetón, estar escuchando cosas que no son para nada decentes, cuando puedas estar en un parque de calistenia al aire libre con el sol dándote en la piel, haciendo ejercicio dinámico. Te puedes poner muy fuerte haciendo fondos y dominadas. La gente lo ignora. Te puedes poner muy, muy fuerte. Hay calisténicos que están increíblemente fuertes. Si os interesa algún tipo de entrenamiento así más simple, buscad street lifting, que básicamente consiste en hacer fondos y dominadas lastrados además de sentadilla. Y hay gente que está realmente fuerte. Y bueno, esa ha sido un poco mi experiencia. Seguramente me haya dejado muchas cosas en el tintero, pero no quiero que este vídeo dure 2 horas. Y poco más. Un vídeo bastante simple hablando de mi experiencia, pero creo que esto puede ser positivo, pues creo que esto puede ayudar a alguien, sobre todo a algún chaval joven que vea este vídeo y si le interesa meterse en el gimnasio. No digo que no lo hagas, no digo que no hagas deporte, te recomiendo 100% que practiques el deporte que te apetezca. Si quieres hacer pesas, haz pesas, pero creo que como todo es muy importante el saber el por qué se hacen las cosas, con qué objetivo y sobre todo conocerse a uno mismo y realmente tratar de mantener tu identidad y tu yo separado de lo que tú aparentas, ¿no? Tu ego de tu físico. Así que bueno, poco más que decir. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.